Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. En el vídeo de hoy vamos a hacer un mega consultorio para celebrar esos 1000 suscriptores que tenemos ya en el canal de Análisis Técnico Street. Vamos a ver todas esas acciones que me habéis pedido a través de Twitter y de los comentarios de YouTube. Como veis son unas cuantas, tenemos aquí para un rato, pero bueno, espero que os guste y que os sirva de ayuda lo que hoy vamos a ver. Vamos a comenzar con la primera de las acciones, que es Artificial. Lo comentábamos ya esta semana, la habíamos visto en los análisis diarios. Veíamos como tras perder el soporte en la zona de 0,10, veíamos un rebote de nuevo hasta esta misma zona que anteriormente había actuado como soporte, ahora estaría actuando como resistencia y ahora hemos visto una nueva caída. Ahora lo que podíamos esperar es que la cotización caiga hasta la zona de 0,0883. Es una zona que anteriormente ya actuó como soporte y debe mantenerse sobre ella porque si no caería hasta el siguiente soporte, los 0,08, donde tendría el siguiente soporte. Como ya comentamos esta semana, es muy importante que se mantenga sobre los mínimos que ya vimos en agosto, porque si no podría dar fuerza a la caída. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Coca-Cola Europacific Partners. Hemos visto una tendencia bajista clara desde el verano, desde el mes de julio. Veíamos como la cotización ya no conseguía marcar nuevos máximos crecientes como si venía haciendo en los meses anteriores. Perdió esa media móvil de 70 sesiones que estaba actuando como soporte y ahora la cotización ha caído de lleno hasta el soporte que tenía en los 50,66. Es una zona que ya actuó anteriormente como soporte y como resistencia y ahora la cotización debe mantenerse sobre esta zona porque si no la caída podría ser mucho más importante. Incluso podríamos ver a la cotización de nuevo caer hasta la zona de los $45. La siguiente de las acciones es de Oleo. Veíamos cómo tenía un soporte claro en la zona de los 0,31 y esta semana hemos visto cómo les ha acabado perdiendo. Ya en la sesión del miércoles veíamos cómo se mantenía por debajo de ella. En las últimas sesiones de la semana, con esas fortísimas caídas que hemos visto en los mercados, se ha marchado directo hasta la siguiente zona de soporte en los 0,28. Es una zona muy importante porque si echamos un poquito la vista atrás, es ese techo que tenía en el movimiento lateral que vimos en la segunda parte del pasado año. Por lo tanto, en una zona de resistencia que ahora podría actuar como soporte. Si la perdiese, podría volverse a activar ese movimiento lateral entre la zona de los 0,23 y 0,28. Por lo tanto, la caída podría ser mucho más fuerte si no consigue mantenerse sobre los 0,28. eDreams hemos visto cómo se mantenía muy bien durante toda la tendencia alcista sobre la media móvil de 70 sesiones, pero las fuertes caídas que vimos este viernes debido a esa nueva variante del COVID que se piensa que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa y todo esto que nos están contando, hemos visto una caída muy fuerte, ya que es un sector que se ve muy perjudicado cada vez que entra una variante nueva, que hay muchos contagios y se restringen los viajes. Sí que es verdad que la cotización acaba dañándose mucho y vemos caídas importantes y es precisamente lo que vimos en la sesión del viernes, en la que perdió ese soporte clave que decimos en la media móvil de 70 sesiones. Ahora la cotización podría irse hasta el siguiente soporte que se encontraría en la media móvil de 200 sesiones. Es ese soporte que podría dar ese impulso a la tendencia alcista, pero que si lo perdiese podría ser ya la confirmación del final de esa buena tendencia alcista que comenzó a finales del pasado año. Energy Fuels hemos visto cómo en toda la tendencia alcista que comenzó en noviembre del pasado año se ha ido apoyando muy bien sobre las medias móviles de 70 sesiones, en las correcciones más pequeñas y en las correcciones más importantes como la que vimos en julio se apoyó en la media móvil de 200 sesiones. La verdad que no llegó exactamente a cortarse la corrección en la media de 200 sesiones, pero como vimos en esta zona donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones es donde se frenó la corrección. Después de esta corrección que vimos en verano, vimos como la cotización volvió a repuntar de nuevo, marcando un máximo creciente y luego ya se empezó a apoyar de nuevo sobre la media móvil de 70 sesiones. Ha continuado manteniéndose al alza y ahora hemos visto una corrección de nuevo importante en el gráfico. Ahora lo que podríamos esperar es ese apoyo en la media móvil de 70 sesiones. Además, podría coincidir con el soporte que podría encontrarse en la zona de 8,30, donde antes ya había actuado como resistencia y ahora podría hacerlo como soporte. Entonces, si queremos ver esa continuidad en el gráfico alcista, debería respetar esta zona en la zona de los 8,30 y mantenerse por encima de la media móvil de 70 sesiones, que como vemos es ese soporte que tiene la actual tendencia alcista. Si la perdiese, podría caer hasta la media móvil de 200 sesiones, como ya vimos en agosto,
que también podría actuar como soporte, pero ya la caída podría ser mucho más importante y pondría en riesgo la tendencia alcista que comenzó el pasado año. La cotización de Ercros, la verdad que lo hemos venido analizando en las últimas semanas y no tiene muy buena pinta. Ya hemos visto cómo no conseguía marcar nuevos máximos crecientes. La buena subida que habíamos visto desde noviembre del pasado año ya se había empezado a ralentizar y ahora hemos visto unas correcciones más importantes. También veíamos cómo se apoyaba en la media de 70 sesiones cada vez que corregía con fuerza y ahora hemos visto cómo la perdía y también ha perdido ahora la media de 200 sesiones. Comentamos que la zona clave que tiene ahora que debe respetar sí o sí es la zona de 2,94 porque si la perdiese podría caer con muchísima fuerza y dar comienzo y ser la confirmación de una nueva tendencia bajista. Es una zona muy importante porque es donde se encuentran los mínimos de julio y como decimos si los perdiese podría caer de nuevo hasta donde se encontraba al comienzo de la tendencia alcista que comenzó en noviembre. Global Dominion, como vemos, también se ha ido apoyando sobre las medias móviles de 70 y de 200 sesiones, las correcciones más importantes, y ahora en la corrección que hemos visto esta semana ha perdido la media de 70 sesiones y la cotización parece irse directa a la media de 200 sesiones. Como vemos, hay muchas acciones, todas estas acciones que comenzaron una buena tendencia alcista, todas el pasado año, ahora se empiezan a debilitar. Vemos ya esas pérdidas de los soportes claves en la tendencia alcista y esto ya empieza a oler un poquito mal, ya que si todas ellas acabaran perdiendo sus principales soportes en las tendencias, podría significar el comienzo de una larga tendencia alcista en todas ellas. En el caso de Global Dominion, la clave estaría en mantenerse sobre la media móvil de 200 sesiones. Si la perdiese, la caída podría ser mucho más importante hasta la zona de 3,75, donde tendría el siguiente soporte en el gráfico. Harmony Gold, como vemos, se ha mantenido en el gráfico en un movimiento lateral desde el mes de julio. Sí que es verdad que hemos visto subidas y bajadas, pero no hemos seguido una tendencia clara. Hemos visto caídas y hemos visto una nueva recuperación en la que se ha estrellado de nuevo contra la zona de máximos que ya vimos en agosto de este año en torno a los $4,25. Es una zona que está actuando muy bien como resistencia y ahora ha mandado de nuevo a la cotización a una corrección. Ahora parece que se podría apoyar sobre la media móvil de 70 sesiones que anteriormente ya había actuado como resistencia y en esta zona también contuvo la corrección y ahora desde esta zona es clave que se mantenga para ya así ver ese impulso por encima de los 4,25, 4,28 donde tendría la resistencia. Si no consiguiese mantenerse sobre la media de 70 sesiones es muy probable que acabase cayendo a los mínimos que ya vimos en septiembre en torno a los $3. Indra la hemos visto recientemente también en los análisis diarios y ya comentábamos que la zona de los 11,10 más o menos es donde se encontraban los máximos que habíamos visto antes de las caídas por el coronavirus el pasado año. Por lo tanto, podría ser una zona muy importante de resistencia porque la oferta podría estar muy bien posicionada en esta zona. Y de hecho es lo que hemos visto. Hemos visto unas caídas importantes que parece que van a mandar a la cotización a ese objetivo que tiene en la zona del gap en los 9,56 y que es posible que intente cerrar en las próximas sesiones. Además, por esta zona también se encontraría la media móvil de 70 sesiones que, como ya vimos anteriormente, en el mes de octubre había actuado como soporte. Por lo tanto, ahora todo hace pensar que continuaremos viendo caer a la cotización hasta la zona del gap. Eso sí, es muy importante que no profundice esta zona y que desde esta zona ya consiga de nuevo mantenerse al alza para atacar esa zona de máximos que tiene los 11,10. Línea directa ya la hemos analizado también otras veces en este canal. Y la verdad que no hay mucho que analizar porque, como vemos, viene cotizando desde hace muy poquito tiempo. Sí que podríamos situar una zona clara de soporte en la zona de 1,50, que además de ser una zona psicológica es donde se encontrarían los mínimos de su cotización. De hecho, es a donde parece dirigirse ahora mismo. Hemos visto una tendencia bajista clarísima, parece que las caídas son continuas y no tienen intención de parar y podríais hasta esta zona de soporte donde ya sí podría entrar la demanda y poder ver un nuevo impulso. Pero mucho cuidado porque si profundizase esta zona se marcharía a marcar nuevos mínimos históricos y las caídas podrían llegar a ser mucho más importantes. JDanet, la verdad que desde que perdió ese soporte en los 4,90 era un soporte clave que no había profundizado desde el pasado año, en el mes de agosto, donde ya se encontró por debajo de él.
era un soporte que no había perdido y ahora al perderlo en el mes de noviembre las caídas han aumentado y parece marcharse directo a esa zona de soporte que situamos en los 3,50. Ya se está acercando a esa zona y vemos como la corrección está perdiendo un poquito de fuerza. De hecho, la sesión del viernes, aunque vimos unas caídas muy fuertes en el mercado, la cotización de JDANET se mantuvo plana. Pero sí que es verdad que podríamos acabar viendo esa corrección hasta la zona de 3,50, donde podría estar muy bien posicionada la demanda y ver un nuevo impulso para escapar de esa zona de sobreventa en la que se encuentra ahora mismo en el gráfico. Las acciones de New Gold ahora hemos visto cómo ha tenido una buena tendencia alcista, ha vivido un buen impulso desde el mes de octubre, superando la media móvil de 70 y de 200 sesiones, pero ahora en las últimas sesiones hemos visto una corrección. Esa corrección parece haber mandado la cotización a la media móvil de 70 sesiones que anteriormente ya había actuado como soporte y ahora va a ser clave que se mantenga sobre ella para ver una tendencia alcista, al igual que ya vimos el pasado año. El pasado año, cuando superó estas medias móviles, se mantuvo sobre ella, las consolidaba como soporte en cada corrección y iba marcando esa tendencia alcista, marcando esos dientes de sierra. Pues bien, es lo mismo que tenemos que ver ahora, debe mantenerse sobre la media móvil de 70 sesiones si queremos ver esa continuidad alcista. Si por el contrario no consiguiera mantenerse sobre la media de 70 sesiones, podría irse de nuevo hasta la zona del dólar, donde tendría el soporte más importante ahora mismo, donde ya se encontró en el mes de agosto y de septiembre. Las acciones de Niesa, lo veíamos también hace muy poquito, habían perdido ese soporte clave que tenían en los 65, en un soporte que no había perdido desde el pasado año, en el mes de octubre, cuando la cotización se encontraba por debajo de esta zona y era muy importante mantenerlos para mantener la posibilidad de ver un nuevo impulso que le llevara a la zona de máximos. Bien, hemos visto cómo lo acababa perdiendo porque la demanda estaba totalmente desaparecida y en el momento que ha perdido ese soporte, las caídas se han aumentado con mucha fuerza, mandando a la cotización a ese soporte que situamos en la zona de los 45. Es una zona muy clara de soporte porque anteriormente había actuado como resistencia y como soporte también en marzo del 2020, cuando vimos esas caídas por el coronavirus. Como vimos en toda esta zona de julio a octubre del pasado año, era una zona clara de resistencia y ahora, como decimos, podría actuar como soporte. Es verdad que en esta zona sí podría estar bien posicionada la demanda y podríamos ver un impulso ahora desde aquí. Ese impulso, como mucho, podría llegar hasta la media móvil de 70 sesiones que, como ya vimos en el mes de agosto, había actuado como resistencia, por lo tanto ahora podría actuar como tal también. Sí que es verdad que va a ser muy complicado dar la vuelta a esta fuerte tendencia bajista que venimos viendo durante todo este año, pero no habría que descartar, como decimos, un impulso, ya que la sobreventa es importante y la zona de soporte podría estar muy bien posicionada la demanda. OHL hemos visto cómo está inmerso en una buena tendencia alcista que le ha llevado a esa zona objetivo que situamos en los 0,85. Era una zona muy importante de resistencia, ya lo hemos visto como antes había actuado como soporte en 2019 y ahora iba a ser muy complicado superarla. Hemos visto una corrección desde esta zona que parece mandar a la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones que anteriormente había actuado como soporte. Mientras se mantenga la cotización sobre la media móvil de 70 sesiones, podría seguirse manteniendo esta tendencia alcista. Ahora tendría la principal resistencia en la zona de 0,75, por lo tanto, si vemos un repunte desde la media móvil de 70, sería importante superar esta zona para dar consistencia a la tendencia alcista. Si perdiese la media de 70, mucho cuidado porque sería un signo de debilidad muy importante en la tendencia alcista y podríamos ver caídas más importantes que confirmaran el final de esta tendencia. Las acciones de Horizon veíamos como desde el mes de octubre se había movido en un movimiento lateral clarísimo entre la zona de 3,30 y los 3 euros. Habíamos visto varios movimientos en esta zona que comentamos, pero ya en las últimas semanas hemos visto cómo ha entrado en juego la media móvil de 70 sesiones, es decir, el suelo se sigue manteniendo en los 3 euros. De hecho, en la sesión de este viernes ya vimos cómo hizo mínimo en esta zona, pero ya los máximos no llegan hasta la zona de 3,34, 3,30 más o menos, que es donde se encontraría la resistencia. Por lo tanto, ahora podríamos seguir viendo un movimiento lateral en esta zona. Sí que es verdad que no me gusta nada el volumen que vimos en la sesión del viernes, ya que fue bastante alto en comparación con lo que habíamos visto en las sesiones anteriores y esto podría significar que la oferta está fuerte ahora y podría hacer romper este soporte. Por lo tanto, mucho cuidado porque ya el rango de movimiento que podemos tener va a ser muy bajo y la oferta parece estar con ganas. Si perdiera esta zona de soporte podría caer a plomo hasta la zona de 2,65 donde tendría el siguiente soporte donde ya funcionó muy bien en el año pasado al final de él.
Las acciones de Philips hemos visto unas caídas fortísimas en las últimas semanas. Vimos cómo intentaba recuperarse en octubre, pero la media móvil de 200 sesiones actuó como resistencia y vimos cómo cayó con muchísima fuerza la cotización. De hecho, el volumen que hemos visto ha sido altísimo y ahora todo haría pensar que puede continuar cayendo. En la caída el objetivo podría estar en la zona de los 27.30, donde tendría ese soporte clave donde ya hizo mínimos el pasado año en el mes de marzo. Por lo tanto, mucho riesgo ahora mismo en esta cotización, está cayendo a plomo y podía continuar de hecho las caídas en las próximas semanas. Regeneron hemos visto un movimiento clarísimo, hemos visto un suelo redondeado en el mes de octubre en la zona de soporte los 545 y a partir de esta zona hemos visto un buen impulso alcista recuperando todo lo que había perdido a finales del mes de septiembre. Ahora, una vez recuperado prácticamente todo lo perdido, vemos como la cotización está perdiendo fuerza, ya no tiene la fuerza suficiente en la demanda para continuar al alza y es probable que veamos nuevas correcciones. En principio, la media móvil de 70 sesiones podría actuar como soporte en una corrección, como ya vimos en la sesión del 5 de noviembre, cuando la cotización cayó hasta esta zona e impuso de nuevo a la cotización, pero mucho cuidado porque ya vemos la debilidad que hay en el mercado y si perdiese la media móvil de 70 sesiones podría ser la confirmación del final de la buena tendencia alcista que acompaña el valor desde marzo de este año. Sí que es verdad que tendría ese siguiente soporte los 595, pero como decimos, la señal de debilidad podría ser muy importante si pierde ahora de nuevo la media móvil de 70 sesiones después de haber actuado como soporte. Las acciones de Rey Joffre, ya veníamos comentándola en las últimas semanas, era clarísima la divergencia que estábamos viendo en el gráfico entre el precio y el RSI, iba marcando el precio en unos mínimos decrecientes, mientras que el RSI no conseguía hacerlo igual. Esto era una señal de que la tendencia bajista estaba perdiendo fuerza y podríamos estar cerca del rebote. De hecho, en la sesión del viernes no sabemos si será por la causa de la nueva cepa que hay del virus, que parece que la cotización rebotó más de un 5%, con mucha fuerza y con un volumen altísimo. Es muy buena señal y aquí parece que ya se ha activado ese rebote que podría tener como objetivo en principio la zona de 4,42. Sí que es verdad que a lo mejor sería apurar muchísimo llegar hasta esta zona porque tendría por el camino la media de 70 sesiones que podría actuar como resistencia. Si vemos el gráfico semanal, vemos como en la zona actual también se encontraba la media móvil de 200 sesiones que habría estado actuando como soporte ahora. Como vemos, el impulso podría llegar hasta la media de 70 sesiones, que se encuentra también en la zona de 4,40, por lo tanto todo encajaría entre el gráfico diario y el gráfico semanal. Las acciones de Soltec, hemos visto cómo han vuelto a esa zona entre los 7,15 y los 6,10 tras ese impulso que veíamos cómo superaba la zona clave de resistencia, los 7,15, los 8 euros no pudo superarlos, vimos cómo el volumen ya no se mantuvo con mucha fuerza en esta zona y hemos visto caídas de nuevo. En principio se mantuvo sobre la zona de 7,15 que estaría actuando como soporte, pero esta semana hemos visto fuertes caídas que han hecho ya perder ese soporte. Ahora podríamos esperar que la cotización se marchase hasta la zona de 6,11. Lo que podríamos esperar ahora, viendo lo que hemos visto ya anteriormente en los últimos meses, sería un movimiento lateral entre los 6,11 y los 7,15. Pero ojo porque la media de 70 sesiones podría entrar en juego y podrían actuar como resistencia ahora y puede que si viéramos un impulso cuando la cotización llegara a los 6,10 ya no llegara a los 7,15 y hiciera tope en la media móvil de 70 sesiones. Hay que vigilar muy bien el volumen porque si se sigue acercando a la zona de 6,10 y el volumen entra con fuerza con la oferta, mucho cuidado porque podría perder esta zona clave de soporte. Spotify hemos visto esta semana cómo ha perdido una zona muy importante de soporte que era la media móvil de 200 sesiones, ya actuó como soporte en octubre cuando vimos ese fuerte impulso hasta la zona de los $300 y ahora con las últimas caídas la ha perdido de nuevo esta zona. De hecho hemos visto en la sesión del viernes cómo ahora podría actuar como resistencia. Si a principios de esta semana no la consigue recuperar, mucho cuidado porque se podría desactivar esta tendencia alcista que podría haber comenzado en agosto formando estos dientes de sierra y podría caer de nuevo hasta la zona de 220 donde tendría el siguiente soporte. Por lo tanto vamos a tener que estar muy atentos esta semana. Si consiguiera recuperar la compañía de volumen, sí que es verdad que podría intentar de nuevo marcar un nuevo máximo creciente por encima de los $300. Las acciones de SunPower hemos visto un buen impulso desde el mes de septiembre que ha llevado a la cotización a alcanzar la zona de los 34. Ahora hemos visto una corrección en las últimas semanas desde que comenzó noviembre que podría tener el objetivo en esa media móvil de 70 sesiones. Va a ser clave que se mantenga sobre ella para dar continuidad a esa tendencia alcista y poner de nuevo el objetivo en el gap que lleva sin cerrarse desde febrero en la zona de los 42,50
10,60. Si perdiera esta zona de soporte, la media de 70 sesiones, podría caer hasta la media de 200 sesiones, que quizás podría ser la última bala que tendría la cotización en esta tendencia alcista, aunque ya la debilidad sería muy clara y la verdad que no tendríamos muchas posibilidades de continuar al alza. Las acciones de Talgo vimos un buen movimiento en la sesión del viernes. En principio veíamos unas caídas muy importantes que mandaron a la cotización hasta la media móvil de 70 sesiones, que estaría actuando como soporte, y también en la zona de los 4,80, que anteriormente había actuado como resistencia y ahora también ha actuado como soporte. Desde esta zona hemos visto un impulso muy bueno en la cotización en la sesión del viernes, que ha llevado de nuevo a la cotización en la zona de los 4,95. Desde esta zona, si consigue mantener de nuevo el soporte de los 4,80, podríamos buscar un nuevo impulso por encima de los 5,40 para seguir marcando nuevos máximos crecientes e intentar recuperar todo lo perdido en la caída que vimos entre febrero y marzo del pasado año. Como decimos, mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones y ese soporte de los 4,80, podría dar continuidad a la tendencia alcista. Si lo perdiese, mucho cuidado, porque se desactivaría la tendencia alcista y podríamos ver de nuevo caídas con el objetivo en la zona de los 4,10. Las acciones de Tilray vemos cómo intentaron ese impulso. Hace un par de semanas consiguieron superar esa zona de 12,54 que situamos como resistencia, porque anteriormente había actuado como soporte, pero la media de 200 sesiones tiró de nuevo a la cotización a ese gap que tiene abierto desde el pasado año en la zona de $10,50. Vemos como es una zona que está actuando muy bien como soporte, se está consolidando muy bien aquí la cotización, pero no consigue cerrar este gap. Es posible que intente cerrar el gap antes de ver ya ese impulso definitivo que deja en la cotización ya atrás esa tendencia bajista que venimos viendo desde comienzos de año. Pero mucho cuidado, porque si perdiese la zona de soporte en el gap, es decir, calle la cotización por debajo de los 9,50, donde estaría el límite del gap, mucho cuidado, como decimos, porque podría caer con mucha fuerza de nuevo la cotización y marcar nuevos mínimos decrecientes. Muy feo el movimiento que vimos en la sesión del viernes en tubos reunidos. Ya habíamos comentado que la media móvil de 200 sesiones estaba actuando como soporte, era clave mantenerse sobre ella para mantener esos impulsos, como el que vimos a finales de octubre y noviembre a principios. Y en la sesión del viernes hemos visto cómo la cotización cayó por debajo de la media móvil de 200 sesiones, y ahora todo hace pensar que puede continuar cayendo hasta la zona de soporte de los 0,30, lo que haría perder todo lo ganado en ese buen impulso que vimos en el mes de marzo y abril de este año. Por lo tanto, ahora mucho cuidado con entrar ahora en su cotización, porque puede que la media de 200 sesiones, si vemos un impulso, actúe como resistencia y mande la cotización hasta la zona de 0,30, como comentamos. Y por último, para acabar con este mega consultorio, vamos a analizar Virgin Galactic. Hemos visto una tendencia bajista clara desde este verano, que podría tener el objetivo en esa zona de soporte de los $15. Es una zona en la que ya ha actuado como soporte anteriormente, de hecho lo ha hecho muy bien. Cuando vimos las caídas que finalizaron en el mes de mayo, desde esta zona se impulsó de nuevo con mucha fuerza la cotización, lo que nos hace pensar ahora que la demanda podría estar de nuevo posicionada en esta hora. Vamos a tener que testear esta zona para ver si está con fuerza la demanda, porque si en esta zona no entras en la demanda, ojito, porque la caída podría ser vertiginosa. Vamos a intentarle dar una oportunidad a vigilar esas últimas sesiones en las que se va a ir acercando hacia la zona de los $15, donde tendría el soporte. Hay que vigilar el volumen y ver si está de la mano de la demanda o de la oferta, ya que si entra la oferta con mucha fuerza en esta zona, las caídas podrían ser muy fuertes. Y este ha sido el mega consultorio que os tenía preparados, donde hemos visto todas esas acciones que me habéis pedido. Espero no haberme dejado ninguna. He estado ahí intentando que no se me escapara, apuntando todas en una hojita de Word para no dejarme ninguna atrás. Creo que sí que he analizado todas las que me habéis pedido. Ya cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores hacemos otro mega consultorio. A lo mejor para el siglo que viene podemos hacer otro mega consultorio. Y nada, como digo, espero que os haya gustado. Recordaros que no son recomendaciones de compra, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el lunes de nuevo con nuevos análisis diarios y hasta entonces que tengáis muy buen día.